Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Como vemos, estamos estrenando mueble importado directamente desde Villahermosa. Y aquí nos entregaron este mueble nuevo. Entonces, pues, es una bendición, hermanos, como siempre, estar aquí con ustedes, compartiendo un breve momento la palabra de nuestro Señor. Y pues como bien saben, estamos viendo o estudiando los primeros versículos de 1 Corintios 10, que nos hablan sobre pecados que los cristianos no debemos de ignorar y que debemos hacer cosas para evitar esta clase de pecados. Porque por desgracia, a lo largo de la historia del cristianismo, estos pecados han surgido y de cierta forma prevalecido en muchas congregaciones. Y por eso Pablo pues nos habla de estos pecados e historias, ¿no?, que son ejemplo para nosotros. Entonces, pues esta sería el tercer mensaje sobre 1 Corintios 10 y pues vamos a hablar sobre la idolatría, una advertencia en contra de la idolatría. Así que los invito a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 10, versículo 7. 1 Corintios 10, verso 7. Dice, está hablando Pablo, ¿no? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y bueno, hermanos, hay un personaje en la historia de Inglaterra que aviva muchas pasiones porque es una figura muy influyente que tuvo mucha repercusión en la historia de Inglaterra, que se llama Oliver Cromwell. Es un personaje del siglo XVII de Inglaterra. Esta persona era un militar, era un político y llegó a ser la persona más poderosa de toda Inglaterra. Incluso a él se le dio el título de Lord Protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Y él incluso estableció un sistema republicano en Inglaterra. Cuando él dio una clase como de golpe de Estado, guerra civil, quitó la monarquía e instauró un régimen republicano. Y por eso es una figura muy interesante para los ingleses. Pero a la vez que era un político y militar, él también era un puritano, era un protestante devoto y en realidad sí creía en Dios y sus acciones y lo que él decía muestran que sí era un cristiano devoto que buscaba seguir al Señor, aunque en cierto punto llegó a ser un poco violento en contra de otras religiones como los católicos, pero eso ya es otro asunto. Entonces, este cristiano devoto, puritano devoto, se erigió como defensor del protestantismo en Reino Unido, en Inglaterra. Bueno, en ese momento era Inglaterra. Y de él se cuenta que en alguna ocasión entró a una abadía, que es la abadía de Westminster, en Londres, y que vio las estatuas de cada uno de los 12 apóstoles, estatuas hechas de oro en esa abadía. Y eso le causó cierto conflicto a este militar, a Oliver Cromwell. Y él preguntó quiénes son ellos. Y alguien le respondió, pues son los apóstoles. Se supone que son los apóstoles o la representación de los apóstoles. Y entonces Oliver Cromwell dijo, pues bájenlos de allí para que anden por el mundo haciendo bienes como su maestro. Porque desde la perspectiva de este Oliver Cromwell, pues de nada sirve tener estatuas hechas de oro, que son la representación o la supuesta representación de los apóstoles, y pues en el mundo que haga tanta falta de la evangelización. Entonces lo que nos cuenta esta historia es que la gente que lo escuchó tiró las estatuas, las fundió e hizo monedas de oro y las repartieron. Entonces, ahora bien, esta historia intenté comprobar su veracidad. No encontré si es verdad o mentira esa historia, pero lo que sí nos muestra esa historia es una faceta real de este puritano, porque lo que sí está comprobado de esta persona es que era un enemigo fierro de la idolatría. Él detestaba la idolatría y cualquier cosa relacionada con la idolatría. Incluso algunos historiadores lo han llamado como el gran enemigo de la idolatría, porque mientras que él fue
el líder de Inglaterra, luchó decididamente en contra de la idolatría y de todas las cosas relacionadas con la idolatría. Incluso llegó a derribar muchos monumentos idolátricos, cerrar iglesias católicas, y antes de una batalla, esto sí está comprobado, antes de una batalla se debió, para animar a sus soldados protestantes, recitar el Salmo 115, que es un salmo muy bonito en contra de la idolatría. El Salmo 115 dice lo siguiente: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, pues este líder militar usaba incluso salmos para animar a sus soldados a combatir en este caso a los contrarios que eran católicos. Y es precisamente sobre lo que vamos a hablar hoy, sobre la idolatría, de los peligros de la idolatría y la importancia de combatir la idolatría. Y también es el tema que expresa Pablo en 1 Corintios 10, versículo 7, el versículo que leíamos al principio. El pecado de la idolatría es de hecho el segundo pecado que enlista Pablo en 1 Corintios 10, y hace referencia a la historia de aquella ocasión que el pueblo de Israel, a las faldas del monte Sinaí, le pidió a Aarón que hiciera un becerro de oro, y Aarón les concedió que hiciera este becerro de oro, tal como nos cuenta Éxodo 32. Si quieren vamos a Éxodo 32 para repasar brevemente la historia del becerro de oro, que es una historia muy conocida en las Escrituras, pero relata pues el primer gran fracaso de Israel como pueblo del Señor. Incluso pues hay una película muy famosa de Hollywood, de las primeras películas, de las primeras grandes producciones de Hollywood que expresa, ¿no?, esta historia. Ahí en Éxodo 32 nos cuenta algo que sucedió con Israel y que era inconcebible, porque los israelitas recién habían salido de la tierra de Egipto, y recién habían salido de Egipto y recién habían pecado. Habían pasado 3 meses desde su salida de Egipto hasta que a la llegada del monte, más 40 días que Moisés pasó en el monte, que los israelitas pecaron precisamente un par de días antes de que bajara Moisés. Si hubieran aguantado un par de días, no hubieran pecado, pero no lograron aguantar el tiempo que Moisés estuvo en el monte. Claro que los israelitas habían salido de Egipto, que era una sociedad sumamente idólatra. Incluso algunos estiman que los egipcios tenían hasta 2000 deidades diferentes. Claro que tenían sus 12 deidades principales, pero de entre todo su sistema idolátrico, pues tenían hasta 2000 deidades. Entonces ya se imaginarán ustedes de qué clase de sociedad habían salido los israelitas. Ellos ya no pertenecían a Egipto, pero de cierta forma la idolatría sí permaneció en Israel, y durante mucho tiempo quedó ahí, y de cierta forma prevaleció en Israel, en este caso cuando edificaron al ídolo e improvisaron sus ceremonias para adorar a ese becerro de oro. Entonces Éxodo 32 pues sí es un relato trágico, hermanos, del primer gran fracaso de Israel como pueblo libre. Y vamos a leer versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el siervo, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y lo que hizo Aarón fue acceder a esta petición. Aarón accedió, levantó ofrenda para elaborar al ídolo y lo representó en forma de becerro. Lo hizo de oro. Y entonces el pueblo exclamó, versículo 4: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y por si esto no fuera suficiente, Aarón, cuando vio el desastre, todavía animó más la idolatría del pueblo al edificar un altar en honor a este supuesto dios, un altar al becerro, y consagró un día
de sacrificios y ofrendas en honor a esta supuesta representación de Jehová. Versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Entonces los hijos de Israel en su desenfreno pidieron a Aarón ídolos y Aarón accedió, les hizo su ídolo. Pero con una insana tibieza Aarón elaboró el becerro de oro pensando que era una representación de Jehová. Y aquí pues es un error mucho mayor, porque Aarón no dijo, ese es otro Dios, uno de los dioses de Egipto, no. Aarón dijo, esta fiesta es para Jehová, para nuestro Dios. Esto a lo mejor lo hizo Aarón como para aliviar su conciencia, diciendo, pues yo sigo sirviendo a Dios y hago lo que el pueblo me solicitó. El pueblo se tranquiliza y yo intento justificar mis acciones delante de Jehová diciendo que es una cosa para Jehová. Pero pues sabemos que no hay forma de representar a Dios. Y Aarón lo sabía perfectamente porque Aarón 40 días antes había subido con Moisés al monte y había visto la gloria de Dios. Había visto cómo era la gloria de Dios y él sabía perfectamente que no hay forma humana o animal de representar a Dios. Y se atrevió a intentar representar a nuestro Dios en forma de becerro. Entonces ahí Aarón pecó al respaldar la petición del pueblo y promoverla, incluso liderar la recolecta dentro del pueblo y todavía proclamar fiesta solemne a Jehová, una fiesta que desenfrenó al pueblo, incluso los llevó a cometer actos de inmoralidad. Eso viene en el versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El pueblo se levantó muy temprano, dice ahí, ¿no? Para proceder con sus fiestas, porque como dice el dicho, al que madruga Dios le ayuda. O dicho de otra forma, pues el pueblo encontró algo que según ellos sí valía la pena dedicarle su tiempo, su dinero, sus esfuerzos, incluso su sueño, porque el pueblo se levantó muy temprano para proceder con esas fiestas, para regocijarse, dice ahí. Y precisamente esa palabra regocijarse, que es reproducida por Pablo, sugiere inmoralidad en el original. Aquí por regocijarse hace referencia a actos de inmoralidad, que ustedes ya se imaginarán qué clase de actos son. Y esta es también claramente una violación al séptimo mandamiento, el mandamiento de no cometerás adulterio, que adulterio engloba todos los pecados inmorales. Entonces aquí ya vemos al pueblo ofendiendo a Dios en 2 de aquellos de los 10 mandamientos que Dios les había dado previo a que Moisés subiera al monte. Y hay que notar este orden de pecados, porque es un tema recurrente en las Escrituras, la relación que existe entre la idolatría y la inmoralidad. Este es el mismo orden que, por ejemplo, menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 del verso 21 al 24. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí dice en Romanos capítulo 1 del verso del 21 al 24. Entonces observemos cómo la idolatría y la inmoralidad se relacionan en este texto de Romanos, pero también se relacionan en el texto de Corintios, porque el pecado que sigue después, o el pecado que menciona Pablo ahí mismo en 1 Corintios 10, después de la idolatría, es la inmoralidad. Y lo mismo pasó con el pueblo de Israel, ahí en Éxodo 32, menciona la idolatría y también menciona la inmoralidad. Son pecados que de alguna forma se relacionan o se vinculan en las Escrituras. Y aquí lo que Pablo escribe en Romanos 1 es precisamente lo que pasó con el pueblo de Israel allá en las faldas del monte. Porque ellos, en vez de glorificar a Dios
por haberlos librado del pecado, o más bien de Egipto, en vez de dar gracias a Dios por hacerlos un pueblo libre, por darles de beber y alimentarlos con el maná, en vez de hacer todo eso, el pueblo se empezó a envanecer en sus razonamientos. Ellos empezaron a decir, es que Moisés se está tardando mucho, Moisés ya no va a bajar, quién sabe qué le pasó a Moisés en el monte, se perdió, se murió, quién sabe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a recurrir? Pues vamos a hacer unos ídolos. Entonces se empezaron a perder entre sus propios razonamientos, hicieron un laberinto entre sus razonamientos hasta perderse, y de esa forma justificaron su pecado, encontraron una razón para justificar su pecado. ¿Y luego qué pasó? Pues sus conciencias se entenebrecieron y dieron un culto a Dios en forma de ídolo, en este caso en forma de un animal, de un becerro. Ahí vemos cómo la descripción que hace Pablo coincide casi exacto con lo que sucedió con el pueblo de Israel ahí en el monte. Ellos todavía se atrevieron a vincular la adoración a Jehová, el verdadero y único Dios, con ese ídolo de oro, con ese becerro de oro. Y todavía organizaron una fiesta donde abundó el desenfreno y la inmoralidad. Y así concluyó ese pecado de Israel. Ahora, el resultado es conocido por todos, todos aquí sabemos lo que sucedió, porque en el momento en que ellos estaban haciendo esa fiesta, pues Moisés desciende del monte, mira al pueblo, mira lo que están haciendo, Moisés se enoja mucho, toma las tablas, las rompe, las arroja y se rompen al acto. Y todavía agarra el becerro de oro, lo quema, lo muele, lo esparce en las aguas, se lo da de beber al pueblo, y Moisés llama a los levitas, o más bien hace un llamado a Moisés, los levitas responden y murieron en aquella ocasión por intervención de los levitas alrededor de 3,000 israelitas. Así terminó ese, pues llamémosle gran pecado, la gran fiesta, dice aquí el hermano, ¿no?, de los israelitas. Terminó en tragedia. Y imagínense, nada más se tenían que esperar un par de días, pero bueno, ellos no sabían tampoco, ¿verdad? Y pues no fue en vano que Pablo les advirtiera a los hermanos de Corinto, sobre la idolatría y la inmoralidad, y que utilizara esta historia del becerro de oro, incluso que reprodujera esta última frase el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Que jugar aquí pues es eso de regocijarse, que implica inmoralidad. Y sobre todo porque los hermanos de la iglesia de Corinto estaban familiarizados con toda esta cosa de los cultos a los ídolos y también de toda su parafernalia, ¿no?, de sus festividades y de la inmoralidad que implicaban sus festividades. Incluso Pablo hace advertencias anteriores a las que hace ahí en 1 Corintios 10. Si retrocedemos 5 capítulos, en 1 Corintios capítulo 5, ahí sí los invito a leerlo. 1 Corintios 5, vamos a leer del 9 al 11. Primero Corintios 5, del 9 al 11 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis, dice el apóstol Pablo. Entonces, Pablo hace esta instrucción con relación al caso del incestuoso. Recordemos que ahí la iglesia de Corinto estaba tolerando a un incestuoso, y ese incestuoso era llamado hermano. Entonces Pablo dice que el caso del incestuoso ni siquiera sonaba entre los no cristianos, era algo para preocupar dentro de la iglesia de Corinto. Entonces, pero por el envanecimiento de la misma congregación toleraban ese pecado. Ahora, por lo que Pablo escribe aquí en el texto que acabamos de leer, parece que el apóstol Pablo estaba más alarmado no por el pecado en sí,
o más bien no por el pecador en sí, sino porque los hermanos estaban tolerando a ese pecador y a ese pecado dentro de la iglesia. Pablo dice, pues es que si intentamos huir de esos pecados, tendríamos que salir de este mundo, y es algo imposible. Nosotros vivimos en este mundo que está lleno de pecados, de perversiones. Entonces, no es que nos tengamos que huir de estas cosas, sino que dentro de la misma congregación no tenemos que tolerar esa clase de personas, esa clase de pecadores. Y es obvio que en la iglesia de Corinto pues ya se había llevado ese proceso que nos marcan las escrituras, de que si algún hermano está en pecado, pues tienes que hablar con él a solas, luego delante de testigos, luego delante de toda la congregación, y si no se arregla, pues ya hay que contarlo como un incrédulo, ya no hay que contarlo dentro del número de creyentes. Entonces, Pablo por eso advierte a la iglesia de Corinto. Pablo dice, pues si esa persona no recapacita, significa que no es cristiano, y hay que sacarlo de la congregación. No hay que tolerar ese pecado dentro de la congregación. El problema es que los hermanos estaban tolerando ese pecado en la congregación y estaban considerando ese incestuoso como un hermano, cuando en realidad, y muy evidentemente, esa persona era todo menos un cristiano, menos un hermano. Entonces la iglesia de Corinto se estaba tomando ese pecado a la ligera, y en eso había un enorme peligro. Y por eso Pablo también toma este tema varias veces en sus epístolas, y lo vemos otra vez en 1 Corintios 10. Pablo advierte sobre el peligro de los falsos hermanos, de hermanos o personas que supuestamente son nuestros hermanos, pero que fornican, que son avariciosos, que hurtan, que son mal hablados, que son borrachos. Nuevamente vemos en la iglesia de Corinto que había borrachos, como aquellos que se tomaban para mal la cena del Señor y la profanaban embriagándose. Entonces sí había personas así dentro de la iglesia de Corinto. Y a esta lista nefasta de supuestos hermanos se agregan también a los idólatras. Y dice Pablo que con ellos ni siquiera hay que compartir alimentos, con esa clase de hermanos. Hay que evitar a esa clase de hermanos. Por eso, hermanos, la iglesia de Corinto estaba muy familiarizada con la idolatría, con la inmoralidad, más que nada porque en la sociedad en la que vivían eran cosas que abundaban. En la sociedad griega, en la sociedad romana, se desarrollaba todo su sistema cultural con relación a los ídolos y sus festividades. La mayor parte de las festividades romanas tenían alguna clase de relación con los ídolos. Es difícil encontrar una actividad social, política o de negocios que no tuviera algo que ver con algún ídolo. Incluso encontré aquí una cita de un jurista, un historiador muy importante que incluso ganó un Nobel de literatura, que dijo lo siguiente: el Estado y las familias y los hechos de la naturaleza, los del mundo moral, los hombres, los lugares, los objetos y hasta los actos del dominio de la ley se reflejan en el sistema de las deidades romanas. Es lo que dijo este historiador. Entonces vemos que para la sociedad romana en la que se desarrolla Pablo y la iglesia de Corinto, casi todo estaba relacionado con los ídolos, y la iglesia de Corinto debía de abstenerse de esas cosas, y por eso es un tema recurrente en Pablo, en la iglesia de Corinto. Y en este punto pues hay que intentar dimensionar el tamaño del problema de la iglesia de Corinto, porque en la iglesia de Corinto coexistían tres grandes grupos religiosos. En primer lugar, el culto romano, todo lo relacionado con el culto oficial romano. El segundo culto importante era el culto griego, que era propio de la ciudad de Corinto, porque Corinto era una ciudad griega. Entonces abundaban, ¿no?, las cuestiones relacionadas con el sistema religioso griego. Pero también empezaban a predominar los cultos orientales. Los cultos orientales eran los que venían principalmente de Egipto y de Israel. Había muchos judíos en Corinto, y había también personas que propagaban el mensaje de los cultos egipcios, que eran muy famosos en la cultura romana. A los romanos les gustaba mucho esta cuestión de los dioses. A ellos les gustaba agrandar su número de dioses. Incluso hubo emperadores que
consideraron incluir a Jesucristo dentro de sus deidades. No lo hicieron pues por gracia de Dios, ¿no? Sino quién sabe qué hubiera pasado. Pero a los romanos les gustaba conocer otras culturas, conocer sus deidades e incluirlas dentro de sus deidades. También era una forma de asimilar culturas, ¿eh? En vez de asimilarlos no necesariamente por las armas, pues los asimilamos por la cultura y por la religión, que es otra forma de conquista. Entonces, pero en la ciudad de Corinto también era famosa porque era considerada la ciudad de Afrodita. La diosa de Corinto era la diosa Afrodita. Y esta diosa Afrodita era la diosa de la belleza y del amor. Y por amor, pues sabemos a qué se refiere. Incluso Corinto era conocido en el Mediterráneo como la ciudad de Afrodita. Así era conocida entre todas las ciudades del Mediterráneo. Y mantuvo esa denominación durante toda su etapa como colonia romana. Aparte, ahí mismo en la ciudad de Corinto, pues evidentemente si era la ciudad de Afrodita, le edificaron un templo a Afrodita, un templo que era muy famoso. Y era famoso, como describe el historiador Estrabón, porque en ese templo había 1000 prostitutas sagradas. Había más de 1000 prostitutas sagradas, dice este historiador romano Estrabón. Entonces, pues vemos que esa ciudad Corinto se caracterizaba porque había mucha idolatría y había también mucha inmoralidad, más por el tema de las señoritas del templo de Afrodita. Aunque claro, hay que puntualizar también que algunos creen que es una exageración el número de las 1000 prostitutas sagradas, porque el templo no era muy grande en realidad, era un templo de más o menos 10 por 15 metros. Pero en todo caso, eso solamente refleja la fama que tenía aquella ciudad. Es una fama que perduró por siglos. Por siglos fue conocida esa ciudad como una ciudad a donde iba la gente, a las fiestas, a las actividades culturales y a los templos. Y a los templos iban a sacrificar y a hacer las otras cosas, actos de inmoralidad. Incluso tal era la reputación de la ciudad de Corinto que se acuñó una palabra, un término en griego que se traduce como vivir a lo Corinto, ¿no? Cuando alguien decía este término, que se traduce como vivir a lo Corinto, lo que estaba diciendo era vivir una vida de libertinaje, vivir la vida loca, como diríamos en la actualidad, hacer lo que se te dé la gana, una vida intensa de placer. Y en esa ciudad pues estaba la iglesia de Corinto y tenían que abordar o tenían que enfrentar esas dificultades, esas pruebas, ¿no? Tentaciones, tenían que huir de esas tentaciones. Y por eso surgían esta clase de problemas en la iglesia de Corinto que no vemos en otras iglesias, o problemas que son muy propios y que aborda el apóstol Pablo solamente a la iglesia de Corinto. Porque pues por el contexto en el que vivían se daban esa clase de pecados. Entonces, hermanos, cabe preguntarse, ¿qué necesidad tenían los hermanos de la iglesia de Corinto de comer carne sacrificada a los ídolos que se vendían en los alrededores del templo? Entonces, porque recordemos que todo este problema surge por el tema de la carne sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿qué necesidad tenían los cristianos de acudir a los templos donde se hacían esos rituales idolátricos? Se llevan a cabo celebraciones todos los días y sacrificios en honor a sus dioses, y luego se vendía la carne, y aparte ahí estaban las llamadas prostitutas sagradas. ¿Qué necesidad tenía el cristiano de ir a esos lugares? Si en realidad sí los podían evitar. Y Pablo les dice, ustedes pueden evitar esas cosas, pues hay que evitarlas, no hay que tomar esa clase de riesgos. Porque aparte, esta cuestión no solo generaba un problema de conciencia en los cristianos más débiles, porque Pablo es lo que les dice, que algunos cristianos débiles tenían problemas porque veían a otros cristianos con más tiempo en la iglesia yendo a esos lugares. Entonces, pero no solamente generaba ese problema, sino que ponía en riesgo la propia vida espiritual de aquellos que acudían a esos lugares. Y Pablo era muy consciente de estos riesgos. Vemos en 1 Corintios 10, pero unos versos más adelante, en 1 Corintios 10, verso 14.
Dice Pablo: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo, dice el apóstol Pablo. Ahora, esta palabra huir no indica solamente escapar de algo, también indica evitar algo que es aborrecible. Se usa en esos dos sentidos, en el sentido de escapar y también en el sentido de evitar. Evitar es una huida preventiva. Es la misma palabra que se usa, por ejemplo, para describir la huida de José y María cuando Herodes quería matar a Jesucristo. Vemos a José y María cuando se enteraron que Herodes quería matar a Jesús, tomaron sus cosas y huyeron a Egipto. Fue una huida inmediata porque pues, su vida estaba en peligro, no solamente la vida de Jesús, también la vida de José y María. Los encontraban, los mataban a los tres. Es la misma palabra que vemos cuando Moisés huyó a Madián después de matar a ese guardia egipcio. Él huyó porque también su vida se encontraba en peligro. Pero es la misma palabra que se usa, por ejemplo, para este verso de Pablo a Timoteo que dice: huye de las pasiones juveniles. Y ese huye es una huida preventiva. Evita esa clase de inmoralidades que son propias de los jóvenes, de las pasiones que son propias de los jóvenes. Entonces, pero aparte Pablo lanza esta orden, porque es una orden, es un mandato que nos entrega Dios a través del apóstol Pablo, apelando no a su autoridad apostólica. Pablo no les está diciendo: yo soy apóstol y ustedes tienen que hacer lo que yo diga porque soy apóstol. Pablo dice: como siervo de Cristo les ordeno que huyan de esas cosas. Pablo no les dice eso. Pablo más bien apela a la sensatez de los hermanos. Veamos lo que dice: amados hermanos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que yo digo. O sea, es una orden, pero es una orden que Pablo da apelando a la sensatez de los hermanos y no como una cuestión imperativa que dice Pablo. A pesar de que es una orden, él más bien apela a la sensatez de los hermanos. Y cuando apela a la sensatez, está apelando al buen juicio de los hermanos, está apelando a la madurez de los hermanos, a su cordura. Está diciendo Pablo: usen la cabeza tantito, ¿no? Disciernan lo que está sucediendo ahí, eviten esos lugares, porque hay que, como dice Pablo, huir de la idolatría. Incluso Pablo comienza esta orden diciendo: amados hermanos, redarguyendo, ¿no? Haciendo esta solicitud que les digo, es una orden, es un mandato de Pablo, pero ¿cómo nos da esta orden a nosotros? Pues básicamente nos está diciendo: piensen tantito antes de hacer ese tipo de cosas, porque hay riesgo haciendo esa clase de cosas, de ir a esos lugares a donde sacrifican cosas a los ídolos. Ahora, como hemos visto los meses pasados, el comer carne sacrificada a los ídolos, Pablo reconoce que no es pecado, ¿no? Porque sabemos que los ídolos no son nada, entonces no es pecado comer esa clase de alimentos. Pero el problema es el ambiente en el que se sacrificaba a los ídolos, porque ese ambiente implicaba ritos paganos, y entonces los hermanos corrían el riesgo de participar ahora sí en esos ritos paganos, y eso ya era pecado, porque ya estabas sacrificando en honor a esos dioses. Entonces ya era pecado, un pecado muy evidente el participar en esos ritos paganos. Y aparte, pues más de un hermano iba a caer, pues ya sabemos con esas señoritas. O sea, había 1000, pues estadísticamente algún hermano iba a ceder. A lo mejor no la primera, pero si iban todos los días a comer, pues seguramente algún hermano, y como eran los hermanos de Corinto, ahí había de todo, hay de todo en la viña del Señor, dicen ahí, dice el dicho. Entonces, Pablo por eso les dice, no es pecado, pero hay que evitar esos lugares. Ahora, también hay que identificar el problema, hay que tener la madurez espiritual para identificar el problema, porque el problema de que los hermanos no fueran a estos lugares no era porque el ídolo fuera algo o por superstición. Hay que evitar la superstición. Al revés, los hermanos de la iglesia de Corinto debían abstenerse de esto de forma voluntaria, por respeto y amor a Dios y también a sus hermanos, porque recordemos que todo este conflicto surge
porque muchos hermanos débiles de conciencia estaban cayendo en pecado por lo que hacían otros hermanos, de ir a esos lugares. Entonces, nosotros también tenemos que abstenernos de esas cosas, no porque algunas cosas sean pecado o no, sino por amor a Dios y también por amor a nuestros hermanos. Hay que pensar en toda la congregación. Y precisamente es en este contexto que Pablo lanza esta máxima, ¿no? Que es muy conocida en las Escrituras, que es su famosísimo principio que viene en el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Que este principio es mencionado muchísimo, o por lo menos en mi caso yo lo he escuchado muchísimo y lo aplican para casi todo, ¿no? Dicen, no, todo puedo hacer, pero no todo me edifica, no, todo me es lícito, pero no todo conviene, o cosas por el estilo. Pero veamos en qué contexto lo dice en el contexto de la idolatría, de cosas relacionadas con la idolatría, y específicamente con lo sacrificado a los ídolos. Ahora, hermanos, encontré un caso muy curioso, el caso de la iglesia de Bitinia. Es un caso muy curioso porque se aplica muy bien a lo que señala el apóstol Pablo. En el siglo II, a principio del siglo II, para ubicarnos temporalmente, más o menos 13 años después de la muerte del apóstol Juan, del último apóstol, en el año 111 después de Cristo, en la iglesia de Bitinia surgió una persecución precisamente vinculado porque los cristianos no comían carne sacrificada a los ídolos, en obediencia a lo que señala el apóstol Pablo. En el año 111 es enviado a la provincia de Bitinia, que se ubica en lo que actualmente es el norte de Turquía, un gobernador que se llamaba Plinio el Joven. Plinio el Joven, para diferenciarlo de su tío que era Plinio el Viejo, aunque en ese momento ya Plinio no era tan joven, tenía como 60 años, ya era viejito el Plinio, pero como su tío era Plinio el Viejo, pues al sobrino le dicen Plinio el Joven. Y Plinio el Joven fue enviado como legado consular, que es básicamente un gobernador. Y Plinio fue enviado a la región de Bitinia, cito textualmente, para arreglar la desastrosa situación de la provincia. Y cuando llega a la provincia de Bitinia, lo primero que se le presentó fue el llamado problema cristiano. ¿Y en qué consistía el mentado problema cristiano? Pues Plinio el Joven lo describe en unas cartas que le envió al emperador Trajano. Plinio el Joven dice que los templos romanos se encontraban casi desiertos porque abundaban los cristianos. Los ritos sagrados, dice Plinio el Viejo, que estaban casi muertos, y había muy pocos compradores de carne sacrificada a los ídolos. Entonces, Plinio el Joven llega y todavía los que quedaban, que adoraban los ritos oficiales romanos, estaban muy preocupados y llegan con Plinio y le presentan el problema. Dicen, es que los templos están vacíos, los ritos están casi desiertos y hay muy poca gente que compra carne sacrificada a los ídolos. Que es lo mismo que pasaba, pero al revés, en la ciudad de Corinto, que había muchos hermanos que iban a comprar carne sacrificada a los ídolos. Pero aquí en Bitinia era al revés, los cristianos estaban dejando de ir a los templos a comer o a comprar carne sacrificada a los ídolos. Entonces, Plinio el Joven recibe una lista enorme, anónima por cierto, no saben quién la mandó, de personas que eran acusadas de ser cristianos. No se les acusaba de ningún delito, se les acusaba de ser cristianos. Y Plinio el Joven empieza a perseguirlos, como todo gobernador romano, pues a matar cristianos, ¿no? Los encarcelaba, pero fíjense lo que hacía Plinio. Plinio procedía a enjuiciarlos y a intentar que los cristianos cometieran algún acto idolátrico. Les daba 3 oportunidades de ofrecer incienso a los ídolos, de adorar a esos ídolos, en específico a la estatua del emperador de ese momento, del emperador Trajano. Les daba las 3 oportunidades y si no adoraban, mataban al cristiano. Y Plinio el Joven hacía esto porque él decía que son estas cosas que se dice que ningún cristiano verdadero puede ser obligado a hacer. Es decir, Plinio el Joven reconocía que la mayor característica para reconocer a un cristiano es que los cristianos no participaban en actos idolátricos.
o esa era la característica que él identificaba como un no cristiano. Dice, los cristianos se caracterizan por no cometer estos actos idolátricos. ¿Y cómo vamos a reconocer a un verdadero cristiano? Pues obligándolo a sacrificar cosas a los ídolos. Y si no quiere, significa que es un cristiano verdadero. Y hay que darle crán al alacrán, hay que darle cuello. Es decir, ahora, obviamente hubo una persecución muy severa en esa región en específico y muchos cristianos pues renegaron de Cristo, y Plinio el joven de cierta forma tuvo éxito porque después de la persecución otra vez los templos empezaron a ser visitados, los ritos revivieron y otra vez las carnicerías de los templos comenzaron a ser muy concurridas. Pero obviamente hubo muchos cristianos que se negaron y que murieron por Dios y que van a recibir su recompensa cuando en el día del juicio, cuando Dios vaya a dar las recompensas correspondientes. Pero es un caso muy interesante porque una forma en la que reconocían a los cristianos era precisamente esa, en aquel momento, que un cristiano no iba a esos lugares, evitaba esos lugares. Y vemos cómo en la región de Bitinia sí tuvo mucho éxito esas palabras que dio Pablo, de no ir a esos lugares. Y vemos en la región de Bitinia un buen testimonio del cristianismo en ese momento, pues. Y todavía de los cristianos que murieron por persecución, por amor a nuestro Dios, por obediencia a Dios. También hay una cuestión curiosa que no tiene relación con el tema, pero que a lo mejor sí sería importante mencionar de Plinio el Joven, porque Plinio el Joven, la correspondencia que tuvo con el emperador Trajano es muy interesante para la historia del cristianismo, porque muestra una nueva perspectiva de las persecuciones. Ya no, él no escribe en el sentido bárbaro, intolerante, violento, que era propio de las persecuciones del primer siglo, sino que lo hace desde una genuina preocupación, porque en una de las cartas al emperador Trajano, Plinio el Joven tenía un conflicto interior, no porque tuviera alguna simpatía con los cristianos, él detestaba el cristianismo y detestaba a los cristianos y quería matarlos a todos. Pero él era un buen ciudadano romano y quería aplicar la ley correctamente. Entonces él entra en un conflicto porque revisa las leyes romanas y ve que el cristianismo no está tipificado como un delito. Él dice, pues ¿qué delito cometen los cristianos? Y él escribe al emperador Trajano y dice, yo empiezo a juzgar a los cristianos, pero no sé dos cosas: ¿por qué hay que juzgarlos? Ni qué castigos hay que aplicar a los cristianos. Porque los cristianos no están cometiendo ningún delito. ¿Cuál es el delito de los cristianos? Incluso vemos aquí un paralelo con Pilatos, ¿no? Pilatos sabía que Cristo era inocente, que sabía que no había ningún delito y se lo dice a Cristo, yo no he encontrado nada para qué juzgarte a ti, a Cristo, pero pues lo voy a hacer porque me está presionando el pueblo. Lo mismo sucedió con Plinio. Plinio tenía ese conflicto porque no sabía ni por qué había que castigar a los cristianos, ni cómo había que castigarlos. Entonces le escribe al emperador Trajano y en la correspondencia al final el emperador Trajano le dice que había que perseguir a los cristianos en caso de encontrar que sí eran cristianos, ¿no? Pero dice que no había que buscarlos, sino que si se lo encontraban, ¿sí? No había que, básicamente le estaba diciendo, no utilices los recursos del Estado para hacer una persecución general, pero si encuentras, por ejemplo, en una iglesia, pues ya los atrapas y los enjuicias o cosas por el estilo. O si alguien hace una denuncia, pues vas contra esa persona y la agarras y la enjuicias. Es lo que le estaba diciendo el emperador Trajano a Plinio. Pero les digo, es interesante porque Plinio tenía pues ese conflicto personal, ¿no? de que él sí quería aplicar la ley correctamente, pero que él no encontraba una razón para enjuiciar a los cristianos, porque en realidad los cristianos no estaban cometiendo ningún delito. Y bueno, ahí sí tienen tiempo de revisar la correspondencia entre Plinio el Joven y el emperador Trajano, pues sí es interesante por cómo aborda el asunto del cristianismo. Ahora bien, hermanos, también tenemos un caso contrario, pero ahora sí en las Escrituras, porque precisamente dos iglesias de las 7 que son mencionadas en Apocalipsis, precisamente tenían el mismo problema que la iglesia de Corinto, que tenía el problema de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2.
Vamos a leer dos partes, ¿no? Del 14 al 15 y luego vamos a leer el versículo 20. Como dice Pablo, hermanos, esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para todos los cristianos venidos y por haber, o más bien habidos y por haber, ¿no? Y menciona Pablo muchos pecados: el pecado de la codicia, de la idolatría, de la fornicación, de la tentación, de la murmuración. Apocalipsis 2. Y son señalados por el apóstol por una razón, y probablemente esta razón sea porque son pecados, como les comenté al principio, que por desgracia surgen muy seguido dentro de las congregaciones. 2. Apocalipsis 2. 2. Ya vimos cómo la enseñanza del apóstol Pablo tuvo mucho efecto en la iglesia de Bitinia a comienzos del siglo II. Incluso esta iglesia de Bitinia, Pablo intentó visitarla en una ocasión. En Hechos 16 se narra cómo Pablo intentó ir a la iglesia de Bitinia, pero el Espíritu no lo dejó. Pero el apóstol Pedro tenía mucha relación con la iglesia de Bitinia. Incluso en 1 de Pedro 1 saluda a los hermanos de la iglesia de Bitinia. Así que incluso son mencionados en las Escrituras. Pero caso contrario lo tenemos en Apocalipsis. 2 de las 7 iglesias mencionadas cayeron en el mismo problema y pecado de la iglesia de Corinto. Apocalipsis 2, 14 y 15 dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y luego si nos vamos unos versos después, en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Está hablando de la iglesia de Tiatira, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Son dos mensajes para dos iglesias diferentes. El primer mensaje es para la iglesia de Pérgamo y el segundo mensaje es para la iglesia de Tiatira. Y vemos otra vez cómo en este caso el apóstol Juan habla en contra de lo sacrificado a los ídolos, pero ahora en Apocalipsis. En este caso, en los ambos casos, de hecho, el apóstol Juan le reprocha a los cristianos el tolerar, en primer lugar, el tolerar aquellas enseñanzas que permitían o que promovían la idolatría y la fornicación. Y esto incluye, y de forma muy específica, el comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es lo primero que reclama Cristo por medio del apóstol Juan, que estas dos iglesias, tanto Pérgamo como Tiatira, toleraban y permitían algunos apóstatas, y esos apóstatas enseñaban que se podía tolerar estos pecados, el pecado de la idolatría y el pecado de la fornicación. Pero pues como digo, pues eso es apostasía pura, esto es en contra de los principios de nuestra fe. Y una vez más vemos cómo la Biblia vuelve a vincular estos dos pecados, el pecado de la idolatría y el pecado de la fornicación. Y dentro de esas iglesias, como les digo, en primer lugar lo que hace el apóstol Juan es reprochar que se toleraran estas cosas, estas enseñanzas más bien, o a estos predicadores que fomentaban, que permitían o que de alguna forma justificaban estas acciones. Y en esas acciones hay mucho engaño, hay mucho error, como el error de la iglesia de Corinto. Y el error de la iglesia de Corinto, como estamos viendo, era permitir enseñanzas que precisamente toleraban o a la vez promovían esas actividades de mucho riesgo espiritual. Y muchos cristianos caían en pecado por esas enseñanzas, como en la iglesia de Corinto, que algunos cristianos decían, no, sí se pueden hacer estas cosas, sí se puede ir a comprar a los templos carne sacrificada a los ídolos, sí hay que tolerar a ese incestuoso dentro de la iglesia, cosas por el estilo. Entonces en la iglesia de Pérgamo se reprocha específicamente contra las enseñanzas de Balaam y contra las enseñanzas de los llamados nicolaitas, ¿no? Este Balaam, pues conocemos bien la historia de Balaam. En Números 31, verso 16, se nos menciona que por el consejo de Balaam, las moabitas fornicaron
con los israelitas. Y las moabitas provocaron que estos israelitas, además de fornicar, ofrecieran sacrificios a los ídolos moabitas. Eso viene en Números 31, verso 16. Y pues sabemos también cómo terminó esto, terminó en una enorme mortandad. Y luego en Números 25, se los leo, Números 25 del verso 1 al 2, se menciona el caso específico. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a los ídolos. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, otra vez se regocijaron nuevamente después de ofrecer sacrificios a sus ídolos, y cometieron actos de inmoralidad. Pues esas eran las enseñanzas de Balaam, enseñanzas de que se podía hacer tales cosas o que había que tolerar tales cosas. Y evidentemente Dios hace un enorme reproche en contra de la iglesia de Pérgamo por tolerar esas enseñanzas. Ahora, los nicolaitas, en realidad se conoce muy poco sobre los nicolaitas, es una herejía que se perdió en la historia, pero hay algunas cosas que se creen de los nicolaitas, ¿no? Por ejemplo, el padre apostólico Irineo de León dice lo siguiente sobre los nicolaitas: que ellos eran seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados al diácono por los apóstoles, un compañero de Esteban, que seguramente apostató, bueno, no seguramente, apostató de la fe y empezó a irse por falsas enseñanzas. Es lo que nos dice Ireneo de León. Y aparte añade: los nicolaitas llevaban vidas de indulgencia sin restricción. Ellos enseñaban que es un asunto indiferente practicar el adulterio y comer sacrificado a los ídolos. O sea que según los nicolaitas, esas cosas se podían hacer, que eran permitidas, que eran lícitas dentro de la iglesia. Entonces los nicolaitas y los que practicaban las enseñanzas de Balaam, ellos defendían este principio de la libertad, de la extrema libertad, ¿no? De que el cristiano es libre para comer cosas sacrificadas a los ídolos, para cometer actos de inmoralidad, para hacer tal cosa, y cosas que la Biblia una y otra vez a lo largo y ancho de las Escrituras nos repite sin cesar que son pecado y que son cosas que le desagradan a nuestro Dios. Ahora, la iglesia de Tiatira tenía problemas con una tal Jezabel, una Jezabel que era tropiezo a los cristianos de Tiatira, porque ella era una influencia inmoral para los cristianos y los conducía al pecado de, nuevamente, fornicar, seducir a los siervos, fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí lo leen en Apocalipsis 2, versículo 20. Son enseñanzas muy parecidas, las tres, las de los nicolaitas, las de Balaam y las de esta tal Jezabel. Que de esta tal Jezabel en realidad no hay información, no se sabe qué personaje era esta Jezabel, incluso probablemente ni siquiera su nombre real, probablemente hacía referencia a la esposa de Acab, que era una forma de llamar a esta mujer de una forma despectiva, vinculándola con la personaje histórico de Israel de Jezabel, que también era una señora que promovía la idolatría y los actos de inmoralidad. Era una princesa fenicia y atrajo mucha idolatría al pueblo de Israel. Pero en cualquier caso, las tres enseñanzas son básicamente lo mismo, enseñan básicamente lo mismo. Y hay mucho peligro en que esas enseñanzas se metieran en la iglesia cristiana. Y por eso el apóstol Juan, o Cristo a través del apóstol Juan, nos hablan en contra de quienes toleran estas enseñanzas. Es un problema que ha sido recurrente en las congregaciones y todavía en la Biblia, porque vemos tres iglesias que tenían el mismo problema: la iglesia de Corinto, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Y si eso ocurría en las iglesias bíblicas, pues ¿qué cosas no ocurrirán en las iglesias actuales, ¿no? Son pecados que de cierta forma se presentan en las iglesias actuales y que hay que estar muy atentos para prevenir y en todo caso también para corregir esta clase de actos. Ahora bien, hermanos, como les digo, si dos de estas iglesias de Apocalipsis, a pesar de conocer las enseñanzas apostólicas de primera mano, es decir, conocían a los apóstoles de forma directa, habían sido instruidos directamente por los apóstoles
que es un privilegio enorme, pues nosotros no debemos de pensar que estamos exentos de estas cosas. Y más nosotros que ya estamos a 2000 años de los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas las iglesias tienen ese riesgo de caer en esos pecados. Y en la actualidad, hermanos, hay una diferencia, ¿no?, entre la actualidad y la antigüedad, porque en la actualidad sería difícil encontrarnos con los mismos casos exactos, precisos, que los casos de la antigüedad, porque ya no tenemos las enseñanzas de los nicolaitas ya no existen, ya no existe esta tal Jezabel, pero existen otras cosas que en esencia son lo mismo que ocurrían en aquellos años, que en aquella época. Entonces, sería muy extraño encontrarnos en una situación tal que tengamos que, por ejemplo, rehusarnos a ofrecer el sacrificio de los ídolos, porque aparte las religiones cambiaron, ya no existen las religiones paganas como había en la antigüedad, que se hacían sacrificios y se adoraban y que había prostitutas sagradas y cosas por el estilo. Ya no existen esas religiones, pero mutaron a otra clase de formas de religión que son igual de peligrosas y que conducen de igual manera al pecado, como en aquella época. Entonces, lo que menciona el apóstol Pablo debe ser comprendido en un sentido mucho más amplio, en el sentido de rehusarnos a cualquier situación que nos exponga a la idolatría, a cualquier situación que nos exponga a la idolatría. Hay que huir, ya sea escapando o en un sentido preventivo, huyendo de forma preventiva. Tenemos el caso, por ejemplo, de quienes adoran a la Virgen María, a los santos, a los ángeles, que ellos dicen que no adoran, que es veneración. Dicen, yo venero, no adoro, pero es un eufemismo de pecado, es lo mismo. Ellos supuestamente veneran, pero se postran, oran, les adoran, les muestran devoción. ¿Y eso qué es? Pues eso es adoración, es una adoración muy evidente, aunque ellos lo intenten revestir de otras cosas. Ahí vemos otra forma de adoración en la actualidad y que no había en la antigüedad, pero que en esencia es lo mismo que en la antigüedad. O tenemos la codicia o avaricia. El apóstol Pablo equipara la codicia a la idolatría. Eso viene en Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses 3, 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, pues en efecto, hermanos, las religiones han cambiado, ya no tenemos las religiones paganas con sacrificios a los ídolos, con prostitutas sagradas, etcétera, pero sí tenemos otras formas de idolatría que son igual de peligrosas, como la avaricia. Y la avaricia es un problema que ha sido muy permanente en todas las iglesias protestantes, ¿no? En las iglesias protestantes es donde surgió la falsa doctrina de la prosperidad, por ejemplo, y la falsa doctrina de la prosperidad apela a la codicia de los creyentes, y como dice Pablo, la codicia, la avaricia es una forma de idolatría, y quienes siguen esas falsas doctrinas y corrientes perversas en la iglesia, pues están cayendo en el pecado de Corinto, de Teatira, de Pérgamo, en el pecado de la idolatría. Y todavía quienes toleran esa clase de doctrinas también caen en los mismos pecados, hermanos. Y hay muchas formas revestidas de idolatría. Hace tiempo, aquí de la iglesia, no de la iglesia de Barra Navidad, hubo una hermana que se acercó a mi mamá y a mi papá, que son pastores, ¿no? Y esta ex hermana se acercó para avisar, ni siquiera para preguntar, para avisar que iba a acompañar a su marido a cantarle las mañanitas a la Virgen, a la innombrable. Y ella justificó su acción porque dice, la Biblia dice que la mujer debe someterse a su marido, y mi esposo me dice, hay que ir a cantarle las mañanitas a la innombrable. Pues eso es lo que estaba haciendo la hermana, era una corintiada. Estaba haciendo lo mismo que los hermanos de la iglesia de Corinto. Estaba intentando justificar su pecado, pero que al final de cuentas es un pecado. Es una forma de idolatría, una idolatría en este caso revestida,
pero no deja de ser una idolatría en el fondo. En esencia eso mismo, es el mismo pecado que el de los hermanos de la iglesia de Corinto, pero los hermanos de la iglesia de Corinto decían, no es pecado comer carne sacrificada a los ídolos, y esta señora decía, yo estoy cumpliendo la palabra porque la palabra dice que hay que someterse al marido, pero estaban pecando, los dos estaban pecando en este caso. Y hay otras formas revestidas, ¿no? Hace un par de semanas una hermana de la iglesia de Villahermosa me comentó que en alguna parte de Hidalgo se adoraba una campana. Y eso parece muy extravagante, ¿no? Es una cosa que incluso suena ridículo y extravagante. Y me puse a investigar y en efecto, en un municipio de Hidalgo hay una iglesia católica, precisamente, en donde se venera a una campana, incluso se le adora y se considera que en realidad son dos campanas, que esas campanas tienen vida, que una campana tiene el espíritu de María Magdalena y que la otra campana tiene el espíritu de San Agustín. Y cada 2 años hay una festividad en donde le ofrecen sacrificios, en este caso ofrendas a las campanas. Les ofrecen ofrendas y hacen una fiesta en honor a las campanas. Es una forma de adoración a unas campanas. Tampoco tiene mucho sentido. Y aparte, quienes dirigen esa festividad son chamanes. Ni siquiera es el sacerdote del pueblo, ¿no? Son chamanes. Y vemos una nueva forma de idolatría. Y así podríamos poner muchos casos, muchos ejemplos. Y estoy muy seguro de que cada uno de nosotros podría poner o podría contar anécdotas de cosas que sabemos que son idolatría, que no vienen explícitos en las Escrituras, pero que son idolatría y que abundan en nuestra época, en nuestra época moderna, en nuestra época contemporánea. Y son cosas que, como dice Pablo, hay que huir de esas cosas de idolatría. Y como dice Pablo, hay que ser sensatos, ¿no? No todas las cosas vienen tipificadas en las Escrituras, pero sí vienen los mandamientos en las Escrituras, y los mandamientos que nos redarguyen a nosotros como cristianos para evitar ese tipo de pecados que toman, como digo, muchas formas que se revisten, ¿no? Hay unas formas de idolatría que son evidentes, otras revestidas, hay unas formas de idolatría que son obvias, como en el caso de los católicos que adoran a sus imágenes, pero hay otras formas de idolatría que son ocultas, como la avaricia, que está en el corazón de muchos cristianos, por desgracia. Es una forma de idolatría que es oculta, que no se ve a simple vista. Entonces, pero como dice Pablo, hay que huir de la idolatría y hay que ser sensatos. Y vamos a regresar ya para concluir, para volver a leer esto que dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 10, del verso 15 y del 14 al 15, del 20 al 21. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 14 y 15 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y luego, si nos vamos unos versos después, en el verso 20 y 21, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, dice el apóstol Pablo. Porque como sabemos y como señalan los principios de nuestra fe, hay un solo Dios y solamente un Dios debe ser adorado. No se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo lo dice en referencia a los cristianos de Corinto que compartían la mesa con la gente que sacrificaba a los demonios y que esos mismos cristianos participaban en la cena del Señor. Es una contradicción. Aquellos que comen en la mesa donde se sacrifica a los demonios y los que comen en la mesa donde se parte el pan recordando a nuestro Señor. Y tampoco se puede tener comunión con la idolatría o con actos idolátricos, sin importar la forma que tome cada idolatría, todas deshonran a nuestro Señor.
Y es peligroso exponerse a estas cosas. Es un enorme riesgo para todos los cristianos, porque como Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, en muchas cosas hay riesgo. Y cuando hay riesgo, pues es mejor evitarlo. Pues ¿para qué nos hacemos patos? El cristiano no puede transitar, hermanos, sobre una borrosa línea entre lo que es pecado y lo que no es pecado, ¿no? Porque por lo menos a mí me ha tocado platicar con otros cristianos y luego sí surgen estas pláticas, ¿no? De esto es pecado o esto no es pecado, ¿no? Como por ejemplo, beber alcohol, que la Biblia el mandato es emborracharse, y algunos cristianos piensan que beber una copa de alcohol, de vino por ejemplo, no es pecado porque no te estás emborrachando, pero hay otros que dicen que si ya tomas una, ya estás pecando, pero en realidad esto es una borrosa línea entre lo que es permitido y entre lo que es prohibido, y como es una borrosa línea, pues es mejor evitarlo. ¿Para qué nos vamos a meter en tanto problema? Y aparte, también es indispensable que como cristianos no mostremos ninguna clase de apoyo, tolerancia, promoción, ya sea de forma directa o indirecta, a quienes sostienen doctrinas o practican estas cosas que son impías y que la Biblia prohíbe, como en el caso de la iglesia de Tiatira y de Pérgamo, que su pecado en realidad era tolerar a aquellos que enseñaban esas cosas. Y tan solo el tolerar quienes enseñan esas doctrinas falsas, ya estamos cometiendo un pecado al momento de tolerar estas enseñanzas, estas doctrinas. Y hacer estas cosas, hermanos, deshonra a nuestro Dios. Y aparte de deshonrar a nuestro Dios, también obstaculiza la fe de otros hermanos, como nos sucedía en la iglesia de Corinto, que a algunos no les importaba comer carne, a pesar de que la fe de otros era afectada, de los hermanos de débil conciencia, como dice el apóstol Pablo. Pero también, por si fuera poco, esto también pone en peligro nuestro propio bienestar espiritual. Entonces, hermanos, como dice Pablo, estas cosas las escribió para nuestro ejemplo, para que las consideremos, porque pasaron en las Escrituras, siguen pasando y van a seguir pasando hasta que Cristo venga. Pero el chiste es que nosotros nos mantengamos fieles, obedientes, santos, ¿no? Que Dios nos encuentre dignos para Él. Vamos a concluir con una oración, hermanos. Señor Dios, Padre Santo Eterno, te agradecemos, Padre, porque nos has permitido llegar a la congregación para alabarte, para glorificarte, Señor, y también para convivir un rato como hijos tuyos, como cristianos, Señor, y como una familia en Cristo Jesús. Ruego, Padre, que nos ayude, Señor, con discernimiento, dándonos discernimiento, entendimiento, Señor, para poder identificar cualquier situación de riesgo como cristianos que nos conduzca al pecado, Señor, para poder evitar esas cosas y agradarte, Señor, con nuestros actos y con nuestra vida. Danos sabiduría, Señor, también para encontrar las maneras, Señor, de evitar, de huir de estos pecados, Señor. Danos sensatez para también hacerlo como dice el apóstol Pablo, Señor, como señaló el apóstol Pablo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.